¿Qué tal? ¿Qué tal? Enos aquí nuevamente con otro video. Esta semana quisiera ver si puedo hacer 3. Este sería el primero, no es muy largo. Es únicamente acerca de un detalle que he estado pensando mucho. Y los otros 2 son relacionados a lo que acaba de salir en las noticias de los Pandora Papers. Y aunado a eso, toda la cuestión del escándalo con Facebook, la whistleblower o la que está filtrando información respecto a algunos comportamientos de Facebook y demás, ¿no? Pero vamos por partes. Una de las cosas que no hablo mucho en este canal es del entretenimiento. Es algo que yo consumo, no tanto como solía hacerlo antes. Antes veía más series, veía más películas, jugaba más videojuegos, leía más manga, un poquito de cómic, etcétera, ¿no? Y no lo he hecho tanto en la misma medida debido a que estoy constantemente viendo noticias, debates y otras cosas, ¿no? Lo cual no es necesariamente bueno, pero pues, en fin. Una de las razones que quiero hacer este video es porque creo que no estoy encontrando el hilo negro, pero tampoco he escuchado a alguien con esta opinión, entonces quería compartirla con ustedes. Respecto a qué es lo que está ocurriendo con algunos videojuegos y películas que están siendo, en teoría, porque yo no concuerdo con eso, coercionados los estudios a hacer más, entre comillas, inclusivas a estas series, películas, videojuegos y demás, ¿no? Y por inclusivas me refiero que están agregando, no sé, más personajes de color, minorías en sí, eh, arquetipos que no son, o bueno, más bien personajes que no están generalmente dentro de los arquetipos. En otras palabras, eh, como por ejemplo, no sé, personajes que son personajes principales o muy importantes para el desarrollo de la historia, que no son atractivos, entrecomillado. Siempre hay, o sea, siempre puede ser atractivo, ¿no? Dependiendo de... Eh, por ejemplo, algunos videojuegos que han salido recientemente, recuerdo que mencionaban, no les voy a decir el título porque no lo tengo presente, no he jugado tanto últimamente, pero que el personaje principal me parece que ella es una lesbiana y es más musculosa y demás, ¿no? Entonces tiene una build, una figura diferente a lo que están acostumbrados las personas a ver como personajes principales, y yo aplaudo eso, yo considero que eso está fantástico. Ya el hecho de que la historia y demás a lo mejor no les parezca tan bueno o algunas cosas no estén tan bien desarrolladas, yo no lo he jugado, pero eso es punto y aparte, ¿no? Es como si tuviéramos a un personaje principal que es, no sé, afrodescendiente, entonces la gente dijera, no, ¿cómo puede ser que es afrodescendiente? No sé, lo que sea, ¿no? Que es una estupidez tener esa actitud. Ahora tenemos a personas quejándose por lo de James Bond, que probablemente vaya a ser una mujer, o ¿qué era el otro? El remake de La Sirenita, que quieren hacer que La Sirenita, que Ariel, la versión de Disney, sea de color, ¿no? Y hay ciertas características y ciertas cosas que yo puedo decir, por ejemplo, en la cuestión de La Sirenita, es un cuento de hadas que puede ser trasladado a cualquier región. Realmente no es una cuestión así como que haga que la historia sea muy diferente si la pones en los Países Bajos, Dinamarca y todos esos lugares, o que la pongas, por ejemplo, en Italia, o que la pongas en Japón, o que la pongas en África, porque puedes jugar con ese mito y con las relaciones de los personajes de una manera similar, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención la reacción tan visceral que tienen las personas respecto a esto, en cuanto a, no, es que cómo van a hacer que la sirenita, en vez de ser blanca, pelirroja, la quieran hacer de color, ¿no? Y así como que,
pues el cuento original, o sea, no era necesariamente pelirroja, y los detalles respecto a varios puntos de la historia son cambiados por Disney, que esa es la versión que van a retomar. Ellos ya saben que está ahorita en una etapa de remakes y demás, que eso sería tema de discusión para otra, bueno, no, de hecho, porque está relacionado con lo que voy a decir. Y no considero que sea imprudente o que sea un problema, ¿no? Al contrario, me parece fantástico. Deberían de ocupar cuentos de hadas que son eurocéntricos y poder hacer cuentos de, o sea, poder trasladarlos a otro tipo de entornos para hacerlos interesantes, porque ya los hemos escuchado tantas veces, ¿no? O en su defecto, tomar cuentos de otros países, de otras regiones y representarlos. Noten ustedes la forma en que se maneja una y otra vez los mismos cuentos, ¿no? O sea, y esto se lo dije a una persona hace algunos años, si los alienígenas llegaran a la Tierra y vieran nuestros medios de entretenimiento o lo que consumimos como entretenimiento, dirían, wow, tienen como, ¿a poco nada más tienen como 40 historias, ¿no? Y las repiten una y otra y otra y otra vez, porque es prácticamente lo que nos pasa, ¿no? Tantos remakes y demás. Regresando a lo de James Bond, que está la posibilidad de que sea una mujer negra, afrodescendiente, y la forma en que están reaccionando las personas me parece muy interesante por lo siguiente. El hecho de que se molesten estas personas es, para empezar, algo ligeramente gracioso para mí. Yo no encuentro el motivo por el cual no pueda ser, a lo mejor, no James Bond, sino le van a cambiar el nombre y va a ser el apellido Bond, ¿no? Y ya, puedo hacer una película en el universo de Bond o paralelo a o lo que tú quieras. La forma en que estas personas invierten parte de su ser para este tipo de franquicias, a mí me parece un poco triste y también un poco problemático en el sentido de que estás dedicando demasiada energía a algo que realmente no tiene un impacto, o sea, no debería de afectarte de esa manera. Es a lo que me refiero. Pero en el segundo caso, o en el segundo plano, puedo entender que digan, es que si este personaje siempre ha sido con estas características desde las novelas de, me parece es Fleming, siempre ha sido así y demás. Y en las películas ha tenido una serie de cuestiones, ¿no? Hay que recordar que James Bond tuvo una época en donde creo que era con Pierce Brosnan y con Sean Connery, donde realmente no se tomaban en serio ellos porque decían, es que es un anacronismo. O sea, los mismos directores y los actores decían, pues es que Bond en esta época, los 70, los 80, los 90, ya no es como un personaje serio como tal. O sea, toda la cuestión de superagente con artilugios, o sea, con zapatos, cinturones que tengan, que sean diferentes cosas, es ridículo si te lo pones a pensar, ¿no? O sea, ridículo la extensión en que lo maneja, ¿no? Y va de lado con la cuestión de que es un playboy, es un personaje muy sexual y todo, o sea, es responsable y todo, pero bebe mucho, se acuesta con muchas mujeres y demás. Entonces dice, es como una serie de factores que lo hacen un personaje botana, lo hacen un personaje entretenido, pero realmente no es tan serio. No es tan serio hasta que llega este último actor, se me olvida su nombre, y en las últimas dos películas realmente la forma en que lo retratan sí es más seria, pero obviamente pierde esa finura británica, ¿no? Pero es, o sea, mayor o menor grado, ¿no? Pues se ganan en un aspecto y se pierde en otro. A lo que voy con esto es la molestia de las personas, de la gente, por retomar un personaje o una franquicia y tratar de darle un vuelco de 180 grados para algo completamente diferente o algo suficientemente diferente para que no sea identificable con
la raíz o con el material original, es interesante para mí porque si lo vemos desde el ángulo de consumidor, de entretenimiento, puedo entender que tengas una lealtad con esa franquicia, que sientas que es algo con lo que te identificas por alguna razón. Y nos remitiramos a la frase típica de, oh no, están rehaciendo esta serie, me arruinan mi infancia, que es una frase tan estúpida, tan estúpida. O sea, yo crecí con muchas caricaturas de los 80 y porque he visto los remakes, no todos, pero sí he visto algunos, que digo, wow, esto es, o sea, no tiene nada que ver con la caricatura de los 80, pero entiendo que yo ya no soy el público para ello. Y sin embargo, habría que preguntarse para quién está generado esto, particularmente con la serie Thundercats Roar, que he visto 2 episodios, y son chistes que tú puedes entender algunos de ellos sin haber visto la serie de los 80 o la serie de los 2000, que la serie de los 2000 de los Thundercats estaba muy padre, la de la versión anime, a mí me gustó mucho estéticamente y en cuanto a historia no estaba tan mal. Pero regresando a Thundercats Roar, que es como un tipo de copia de Teen Titans Go, aplicado a una franquicia vieja, tratando de revivirla, ¿cuál es tu público realmente? Porque no es para el público de los 80, creo, pero tampoco es tanto para el público, para las personas que tienen 10, 15 años o menos años, ¿no? No sé para cuál sea el mercado meta de ellos. El punto es que es un caso interesante porque en vez de retomar una franquicia que estaba prácticamente muerta, pudiste haber creado con estos mismos conceptos que manejas en tu serie, un nuevo mundo, nuevos personajes, nuevas líneas de historia, etcétera. Y ahí está la crux del asunto. En el caso de James Bond, ¿por qué un estudio retomaría el apellido Bond o el nombre de James Bond y haría este manejo, insisto, de 180 grados para poner como personaje principal a una mujer afrodescendiente? Y la respuesta está ahí, porque la gente identifica el apellido Bond, hay una memoria de mercado de por sí, de la misma forma que Thundercats Roar, o sea, Thundercats, los felinos cósmicos, tienen una memoria de mercado que a final de cuentas le da a la marca un impacto de por sí, no importa si sea bueno o sea malo, ya hay un impacto que tiene la serie o las películas o lo que ustedes quieran, y obviamente tienen seguidores y fans. La razón por la cual Hollywood y estas compañías no quieren eh, crear nuevos mundos es simplemente porque prefieren irse a lo seguro. Es, a final de cuentas, por la cuestión económica. Entonces, la cuestión creativa, la cuestión de innovación que nos venden como una característica fundamental del capitalismo, no es como tal, no existe realmente la innovación en el capitalismo cuando estas compañías están tan afianzadas en el mercado y en este caso del entretenimiento. Creo que es bastante evidente, es muy claro, que no funciona simplemente porque no quieren el riesgo de decir, si creo esta nueva serie con estos personajes nuevos, estas caricaturas, o con esta idea de una espía afrodescendiente que va a tener ciertas características similares a James Bond, va a ser cool, va a tener un sentido del humor ingenioso, etcétera, ¿cómo puedo estar seguro que va a ser un éxito? Y si lo manejo por lo menos con el apellido Bond o con la línea de Bond, sé que voy a generar de qué hablar, la gente va a ir a verla por curiosidad o por morbo, y entonces voy a recuperar parte de la inversión. Eso es lo que veo que está ocurriendo desde hace varios años con estas compañías, franquicias y demás. Me metería un poquito más de lleno a la cuestión de los medios de entretenimiento y cómo
utilizan figuras simbólicas o tokens, ya sea gente con alguna discapacidad o con alguna capacidad diferente, que es ahora como se dice propiamente, gente de color, minorías, etcétera, para generar ese mismo tipo de hype o de discurso, y cómo realmente los están ocupando solamente como una forma de generar ingresos, cómo hacer que la gente los consuma para decir me siento identificado o está bien porque fantástico que este videojuego, esta película esté utilizando más personas de minorías, etcétera. Pero me remito a algo que he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Todo ese tipo de cuestiones son liberales y son solamente simbólicas. Realmente las compañías no buscan apoyar a estas minorías y a estas personas. Es únicamente una forma de generar más ingresos. Es, en otras palabras, una manera de darnos por nuestro lado, haciéndonos creer que esas compañías nos ven y dicen, oh sí, voy a validar a ese sector de la población mediante esta serie o mediante esta película. No, señores, no se engañen. Es solamente una manera de generar dinero, no es realmente de apoyar a la gente. En fin, eso sería todo por este video. Creo que alcanzo a hacer el otro en breve. Les agradezco mucho como siempre. Cuídense, que tengan un excelente día y pues ya saben que estamos en contacto.